la competencia será férrea para hacerse con una plaza en el programa de Mi Primer Empleo, puesto que se abrirán solamente 1000 plazas debido a que el presupuesto inicial alcanza solo para esa cantidad. El proyecto, que será puesto en marcha en agosto, beneficiará a jóvenes que cursan su último año de carrera universitaria. Pese al poco tiempo para su implementación, aún no se han definido cuáles serán esas áreas de conocimiento donde se aplicará, informó Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Varias cosas que hay que decir y las voy a decir al final. Escuchemos. La competencia será férrea para poder hacerse una plaza en este proyecto, porque solamente son 1000 plazas que se abrirán, porque es para lo que el presupuesto da. Ha dicho la ministra de Trabajo esta mañana en conversación con los medios de comunicación. El proyecto está destinado para los jóvenes de último años de carrera. Aún no se han definido con exactitud cuáles serán esas áreas de conocimiento donde se pondrán en marcha, pero sí se ha tenido un acercamiento con la empresa privada, que serán donde se abrirán esas plazas. Y terminado ese periodo de prácticas de 3 meses, los estudiantes que han sido seleccionados podrían quedarse trabajando en esas empresas y así disminuir los índices de desempleo, que por el momento alcanza el 7,4%. 7,4%. ¿Cómo ha crecido el desempleo? Gracias a los dos oscuros gobiernos, 10 años de oscuridad que ha vivido Panamá. Escuchemos parte de esas declaraciones que ha brindado hoy la nueva ministra de Trabajo. 10 años de oscuridad, gobierno de Varela y gobierno de Nito Cortizo, 10 años oscuros. Mi primer empleo, ustedes escucharon ayer al señor presidente, es una realidad a partir del 1 de agosto y esa es nuestra misión. Trabajaremos duro para que esa primera inserción laboral a esos jóvenes se llegue, y por supuesto para esa reinserción laboral que tanto se requiere de esa tasa tan alta de desempleo. ¡Rápido! ¿Qué contempla precisamente ese programa? ¿Cómo se va a desarrollar a partir del 1 de agosto, según dijo el presidente? Así es, a partir del 1 de agosto, y antes de tomar posesión, pues ya hemos llegado a sectores y empresas que nos abran las puertas para hacer esa inserción laboral. A universidades también visitamos para que nos den esos muchachos que estén en su último año de su carrera. Ya lo dijo, en su último año de su carrera, la ministra de Trabajo. Yo lo que tengo que decir es muy fácil, es muy simple acá. La ministra de Trabajo está haciendo en poco tiempo lo que no ha hecho la ministra Zapata en todos sus 5 años. De verdad. Oh, no estás exagerando. Para mí sí. Y sobre todo, cómo cerró la ministra de Trabajo con un ministerio opaco y poco transparente. Poco transparente. Muy oscuro. Los 5 años de oscuridad. Empezó con penumbra los primeros 5 años el gobierno de Varela, pero la oscuridad total y absoluta con el gobierno de Nito Cortizo. Ahora se ve la luz. Esperemos que la luz dure muchos años. Que la luz dure por 5 años. ¿Verdad? Por lo menos. En fin. Me parece muy bien. 1000 plazas debido a que el presupuesto inicial solo alcanza para eso. El saneamiento que hay que hacer en el Ministerio de Trabajo. El montón de botellas que hay allí. El montón de gastos superfluos, innecesarios que hay allí, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Trabajo, va a sacar, sin duda, más plazas de empleo, más oportunidades para los panameños. Yo se lo aseguro a usted, ministra Muñoz. Se lo aseguro, se lo garantizo. Mucho más. Así es que hay aquí, que hay noticias, Observan en la vía que está... Ok, ya empezaron las manifestaciones y vamos a estar dándole seguimiento a eso. Pero en cuanto a la ministra de Trabajo, ya para mí empezó con el pie derecho. Porque con honestidad y con sinceridad, yo ya veo con buenos ojos de que haya mi primer empleo para 1000 estudiantes panameños. 1000 está muy bien. Eso es muy bueno. 1000 es muy bueno. No es la solución total, pero son 1000 plazas de empleo. Hay que ver ahora qué empresas serán, en qué ámbitos se hará, y vamos a darle seguimiento a esa noticia. Pero comenzamos muy bien, ministra Muñoz. You know, brah.